dé a conocer la situación actual de la epidemia COVID-19 en Guatemala. Así es que les agradecemos su asistencia y sin más ni más vamos a pasar directamente a nuestra presentación. Señora ministra, buenas tardes. Gracias. Muy buenas tardes a todos. Okay. Buenas tardes a todos y a todas. Es un gusto estar de nuevo con ustedes. Debido a múltiples actividades no habíamos estado en estas conferencias de prensa últimamente, sin embargo las estamos retomando para que podamos tener esa información más permanente. Para hacer una introducción al tema que nos trae hoy, que definitivamente es el tema de la epidemia y es también el tema de la vacunación. Sin embargo, ahorita la preocupación más grande, y ustedes lo saben, es el tema del aumento de casos. Tenemos un aumento de casos muy importante, tanto a nivel institucional, ustedes saben que muchísima gente se está contagiando, la mayoría gente joven, pero también tenemos nuestros hospitales ya desbordados de tanto caso y derivado de eso han habido muchas circunstancias y muchos problemas que ustedes mismos han evidenciado. Para iniciar con esto le he pedido a la doctora Lorena Govern, que es la profesional que coordina epidemiología en el ministerio, y ella nos va a mencionar el comportamiento y el nivel de alerta de los municipios desde el inicio de la pandemia. Ustedes saben que hemos tenido cambios, que han habido subes y bajas, pero que hoy en la última medición se nota el aumento nuevamente de municipios en rojo, de municipios en amarillo, en naranja, y la disminución de casos en amarillo, en municipios en amarillo. Por favor, doctora Govern. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Realmente, como dice la señora ministra, es preocupante para nosotros como Ministerio de Salud y específicamente para la parte epidemiológica. Nosotros desde el mes de febrero estamos alertando sobre este aumento de casos que estamos teniendo y de los indicadores que son los que nos evalúan los municipios en el semáforo, cómo se van actualizando cada 15 días. Ustedes pueden ver en la gráfica cómo iniciamos en el mes de febrero con una serie de municipios. Estábamos con 53 municipios en rojo. Y a la fecha tenemos 183 municipios en rojo. En la gráfica ustedes pueden ver cómo hemos ido bajando la cantidad de municipios en amarillo, en naranja, y cómo se ha ido cruzando hacia los municipios en rojo, de tal manera que ahorita en esta última actualización, con respecto al mes de febrero, estamos hablando de 4 veces más municipios, casi 4 veces más, es 3.5, 3.58 veces más municipios en rojo de los que teníamos en febrero. Siguiente, por favor. Como ven ustedes, este es el dato reciente. Estamos con el mapa prácticamente pintado de rojo. Son pocos los municipios que están en amarillo. Solamente 61 municipios que tenemos en amarillo, 96 en naranja y estos 183 que tenemos en rojo. La distribución de casos, la distribución de municipios pues está concentrado siempre en la parte central, pero hemos visto cómo la epidemia ha ido migrando hacia todos los departamentos, y esto también lo venimos nosotros prediciendo desde principios de este año, que el año pasado teníamos un comportamiento en la región central, pero que conforme si no se adoptaban las medidas de prevención,
esto iba a ir migrando hacia toda la parte de los departamentos y eso es lo que está ocurriendo. Estamos teniendo un aumento importantísimo de casos en todas las cabeceras departamentales y en los municipios que tienen una alta densidad poblacional. Entonces, esto nos está llevando a un caos en el sistema sanitario. Estamos otra vez con una crisis en la parte hospitalaria, estamos otra vez en una crisis anunciada de un aumento también, aunque no tan dramático, pero sí en la parte de los fallecidos. Siguiente, por favor. Entonces, el riesgo real, ¿cómo podemos nosotros hablar de que tenemos un riesgo si no lo estamos evaluando? ¿Cómo podemos realmente nosotros hablar de que las medidas están funcionando si tenemos palpablemente este aumento de los municipios en rojo? Quisiéramos, y todos los países, les comento que inclusive países que tienen coberturas de vacunación con COVID altas, están teniendo ahorita aumento de casos. A nivel mundial, ustedes pueden revisar las páginas web de los ministerios de salud y en todo el mundo, inclusive países con altas coberturas como Chile, Israel, todos están teniendo ahorita un aumento de casos. ¿Y qué fue lo que pasó? Todas las medidas de prevención se relajaron y eso es lo que lamentablemente está ocurriendo actualmente en nuestro país. Entonces, no sé si continúo yo. ¿Continúo? Esa soy yo. Ah, bueno, perfecto. Estamos entonces, estos son los datos del fin de semana. Recuérdense que nosotros tenemos ahorita el comportamiento normal de los fines de semana, que bajan la cantidad de tamizados y por supuesto baja también la parte de diagnosticados como confirmados positivos. Entonces, para el día 13, en las últimas 24 horas, reportamos un total de 920 pruebas con 287 casos confirmados y 10 defunciones. Sin embargo, esto sabemos que no es lo que sucede realmente. Ya el día de hoy, tanto sábado y domingo, baja la notificación por la que también la demanda de las personas es poca a los servicios tanto públicos como privados, pero ya de lunes a viernes empezamos de nuevo con el aumento importante de casos. Tenemos un aumento en la positividad. Al principio, en el punto máximo de la epidemia, tuvimos por cada 100 casos que tamizábamos, alrededor de 40 eran positivos. Ahorita les comento que estamos ya llegando a un 20, por cada 100 casos que estamos tamizando, estamos con 25 casos positivos. Y nosotros estábamos manejando enero, febrero, marzo, una positividad entre el 13 y el 15%. Y ahorita en el mes de junio estamos manejando ya una positividad que ya supera el 25%. Entonces esto es algo que nos alerta y realmente estamos muy preocupados. Estos son los datos acumulados que tenemos hasta el día de ayer. Tenemos 16.756 casos activos, positivos, 271.990 activos, 2.471.034 y tenemos un 3% de positividad. ¿Siguiente? Ahí estamos. ¿Sí? Muchas gracias, doctora Goben. Haciendo un repaso de lo que la doctora nos mencionó, creo que es importante recalcar que esto nos refleja que nuestro comportamiento como guatemaltecos no ha sido el mejor. Definitivamente el virus sigue, lo hemos repetido muchísimas veces, aquí está presente, está entre nosotros, el virus quiere habitar en el cuerpo humano y es por eso que insistimos en las medidas de protección
Mientras más nos quitemos las mascarillas y hablemos cerca de personas que tampoco tienen mascarilla, y esto pasa principalmente a las horas de comer o en las reuniones a las que asistimos, existe mucho mayor riesgo de contagio. Definitivamente las medidas se han relajado, seguramente la población se ha cansado y es por eso que nosotros queremos recalcar que las medidas de prevención deben continuar. El aforo principalmente, sabemos que no se está cumpliendo, seguimos viendo entre semana y en fines de semana lugares llenísimos de gente, tanto restaurantes que siguen pidiendo que se aplique más, que en menos cantidad del aforo. De verdad da pena ver los restaurantes llenísimos. Hemos recibido fotografías de lugares de fin de semana y aún entre semana o viernes en la tarde, de verdad que da muchísima pena. Nosotros insistimos en que la población quiere igual recrearse, pero que debiéramos de ser muy responsables al ver un establecimiento que está lleno de gente, que evitemos entrar. O sea, esa es una de las primeras medidas que debemos de tomar para que también los comercios se responsabilicen, como lo hacen una gran mayoría, en evitar grandes cantidades de personas dentro de sus establecimientos. Y no hablo solo de restaurantes, hablo de otros comercios y aún comercios de venta de lo que necesitamos diariamente, ¿verdad? Así que creo que es importante que pasemos a esta, en donde yo puedo, la anterior por favor, podemos contarles cómo vamos con el proceso de la vacunación. Este es el dato que tenemos hasta el momento de personas vacunadas con primera dosis, personas a las que ya se les ha aplicado el esquema completo. Generalmente son personas de la fase 1. Recordemos que ese dato fue actualizado el día de ayer. Hoy seguramente tenemos muchísimas más personas vacunadas en su segunda dosis, pero creo que aquí voy a hacer un espacio pequeñito para hacer una reflexión. En nuestras visitas al interior hemos encontrado que hay personas que ya no quieren vacunar su segunda dosis, ¿verdad? Entonces en algún momento no vamos a encontrar esa exactitud entre los que se vacunaron en fase 1 con la primera dosis y que encaje totalmente con el dato en la segunda dosis. Entonces sabemos que esos son temas que pueden pasar. Y ahí tenemos la cantidad de personas que han recibido todas sus dosis. Seguimos trabajando en el tema de adquisición de vacunas, es un tema muy complejo, sin embargo seguimos agotando todos los requisitos que nos piden los fabricantes para hacer otras compras bilaterales que ya van en camino, que les venimos contando a ustedes que desde el año pasado venimos en esos temas. Hoy afinamos ya algunos temas legales que pueden servirnos para esa apertura. Y al respecto, les podemos decir que hemos recibido entre vacunas donadas y vacunas adquiridas por COVAX o por compra bilateral, un poquito más de 1 millón de vacunas, 1.029.000 que ustedes se llevan la cuenta ahí. Estamos por recibir esta semana una cantidad de Sputnik de un momento a otro y una doble cantidad que se estará anunciando a mediados de esta semana de la misma vacuna durante esta misma semana. Así que vamos a estar muy abastecidos para poder seguir vacunando con esta vacuna. De igual manera saben que viene un donativo del gobierno de los Estados Unidos, que estamos trabajando en él. No solo se firman cartas de aceptación, se llenan también requisitos y los requisitos que los fabricantes necesitan. Estamos casi ya con el completo de los mismos para poder enviarlos y poder tener la vacuna lo más pronto posible. Con COVAX también trabajamos en este tema porque cada vez que hay un cambio de vacunas, de marca de vacunas, tenemos que hacer el mismo proceso que hicimos con la anterior. Recuerden que solo hemos recibido AstraZeneca con COVAX, con eso estamos bien. Sin embargo, AstraZeneca va a venir cada vez menos porque su productor, que es la India, está en este momento priorizando a su población, que se vio en muchísimos problemas.
La siguiente. Es importante el tema de la positividad, que lo mencionó la doctora Gober, y esto nos sirve mucho para las siguientes, en donde vamos a poder mostrar el por qué, y es derivado de esto. Tenemos este sobreabastecimiento en nuestros hospitales. En un momento de todo este proceso, desde el principio de año, en donde veníamos pensando qué vamos a hacer después de las fiestas navideñas, en donde nos abrazamos, nos queremos demostrar cariño, y no pasó lo que está pasando ahora, ¿verdad? Esto viene la Semana Santa y otras. Cuando nos relajamos de alguna manera, nos vamos a celebrar una Semana Santa, después nos relajamos más hasta que vemos la crisis en la que estamos hoy. Ustedes saben que hemos tenido una positividad la semana pasada que va de los 20 a los 25% de positividad. Algún día creo que tuvimos 28 y el cálculo de hoy supera los 30. Entonces, es cierto que la muestra es mucho más pequeña, vamos a ver cómo evoluciona mañana, pero esto definitivamente coincide con lo que estamos viendo en nuestra red hospitalaria. La siguiente nos muestra la tendencia de los municipios con clasificación de riesgo en el semáforo de Guatemala del 4 de febrero al 10 de junio, que es lo que presentó la doctora Gober, ¿verdad? Pero que es una alerta importante de cómo estamos. Tener muy pocos municipios en amarillo, o sea, rebajamos muchísimo, si es imposible que lleguemos a verdes, y ese aumento en números rojos también nos preocupa. Creo que un tema importante, la siguiente, es que estamos revisando estrategias también para poder ir midiendo el comportamiento también de los municipios en cuanto al número de personas vacunadas en cada uno de ellos. Recordemos que en el interior del país, y eso no pasa solo en rojos o en naranjas, muchísima de la población comprendida de 70 más o de 60 más casi no se vacunaron, ¿verdad? El número que llegó fue muy escaso. El espacio sigue abierto para que se vacunen ya cuando los hijos o nietos los lleven o en el momento que se decidan, pero estamos trabajando en una estrategia para poder medir esto, porque es importante que los municipios también reciban como un premio a las buenas acciones de información sobre la importancia de la vacuna. La siguiente. Este es la ocupación de camas, la ocupación de pacientes severos por departamento. De verdad es preocupante. Miren ese mapa, casi todo es rojo. Casi todo es rojo, se ve bastante mal. Y son los lugares que tienen una cantidad importante de pacientes severos en sus servicios de intensivos. Ahí están viendo ustedes lugares que superan o que están en el 100% de ocupación, como lo son Alta Verapaz, Baja Verapaz, Chiquimula, Guatemala, ya lo ven ahí, es todo lo que se ve diariamente en los medios. Tenemos algunos con poca ocupación, pero recuerden que la ocupación se relaciona mucho con el número de camas de intensivo que cuente cada hospital, y ese número de camas tampoco es tan grande. Y la siguiente, y es lo que mencionábamos también siempre, muchas veces somos irresponsables, nos descuidamos, parrandeamos, tenemos accidentes y no nos damos cuenta que esto va a repercutir aquí. Y me refiero a eso porque en estos últimos semanas el número de accidentes de tránsito que se atienden en nuestros hospitales, tanto en los de referencia como en otros del interior del país, se deben especialmente al exceso de alcohol. De verdad es muy triste, accidentes tanto en motocicletas como en automóviles, y temas de delincuencia, tenemos muchas personas baleadas y lesionadas con arma blanca. No solamente eso es preocupante porque llenan los servicios de salud, llenan la emergencia, los intensivos, y generalmente utilizan los mismos productos que utiliza
o insumos que utiliza un paciente COVID. Y es por eso que nos hemos visto en la triste realidad de desabastecernos a nivel nacional. No crean que es fácil, en el momento en que se desabastecen los servicios, es difícil encontrar medicamentos en algún lugar. Sin embargo, el viernes ya se logró aperturar un evento importante, por lo cual ya contamos con ese medicamento y la doctora Pesarosi luego nos va a hablar de esto. Pueden ver ustedes en este cuadro donde tenemos la ocupación de acuerdo a la capacidad de atención en cada uno de los servicios COVID. Como ven, en muchísimos de ellos, y esto se refiere únicamente al servicio COVID, en todos los primeros hemos sobrepasado increíblemente el 100%, 150 a un 175. Eso es preocupante y eso ustedes lo vieron en los últimos días. Hubo necesidad de habilitar otros espacios en otros hospitales para pasar pacientes moderados. Hubo necesidad también de ampliación de camas y de limitar otros servicios. Claro que no se puede limitar la atención a los pacientes que llegan politraumatizados por un accidente o por un caso de violencia. En este podemos ver el porcentaje ocupacional a nivel nacional de hospitales y hospitales temporales y la tendencia de ocupación de severos durante los últimos meses. Y como ustedes pueden ver, hay meses en los que hemos tenido una alza importante, como en el mes de mayo, y hemos tenido piquitos, ¿verdad? Se ha estado pareciendo, tenemos cierta estabilidad, pero no tan significativa, y esto se refleja en lo que ustedes ven día a día, ¿verdad? Y de verdad, esto no ha cambiado nada. Estamos muy preocupados por la cantidad de pacientes que llegan diariamente a cada emergencia. Y no es justo, ¿verdad? No es justo porque hemos hablado del tema de prevención repetidas veces, lo sabemos, lo mencionan ustedes, lo mencionan a todos los que se les hace posible hablar del tema. Y es cierto, la vacunación es importante, hacemos esfuerzos importantes por poder tener la vacuna suficiente en el país y para los jóvenes, pero eso no es lo único. Tenemos ahorita muchísimos casos de personas que han sido vacunadas que tienen COVID. Claro que no tienen COVID tan severo, y creo que ese es uno de los principales objetivos de la vacuna, evitar la mortalidad y evitar los ingresos a los intensivos en forma grave, ¿verdad? Pero definitivamente el COVID está, si nos descuidamos, o sea, ¿cuántos de aquí están vacunados? Muy pocos, tal vez los que han tenido oportunidad para ir fuera, los tenemos presentes, sabemos que son un grupo muy importante que hay que tomar en cuenta porque pasan entre aglomeraciones y entre lugares en los que estamos muchas personas y nadie sabe quién de todos podemos estar en algún momento positivos y poder contagiar. Así que en este pueden ustedes ver los ingresos de pacientes de los hospitales COVID, cuánto se refieren, qué porcentaje más o menos es lo que ocupan la ocupación en servicios hospitalarios en cuanto a severos. Moderados es el mayor grupo, leves se ven muy pocos, porque generalmente el paciente leve puede tratarse en su casa con todos los cuidados que esto requiere, porque ahora sí hay que ser muy vigilante en cuanto al comportamiento de la enfermedad, que vemos que ha sido de verdad bastante diferente a como se dio a un inicio. Puede ser que hay variantes en el virus que estén actuando de manera diferente y es por eso que insistimos en no quitarnos la mascarilla hasta el momento en que sea realmente necesario y evitar estar en lugares con aglomeraciones o con muchas personas en los que tengamos muchas veces necesidad de quitarnos la mascarilla. Entonces, para finalizar, lo que siempre hemos mencionado, el uso correcto y obligatorio de la mascarilla, el distanciamiento físico es importante, el lavado de manos con agua y jabón. El agua y jabón es lo más importante, o sea, si tenemos gel, pues qué bueno,
pero el agua y el jabón siempre han sido el antiséptico más importante para cualquier tipo de contagio. Evitar aglomeraciones, como lo mencionamos, acudir al servicio de salud más cercano si presenta algún síntoma de COVID-19. Miren, muchas veces las personas dicen, no, es que soy alérgico. No, es que miren, la semana pasada hemos tenido personas cercanas dentro del ministerio que le digo yo el otro día a alguien, mire, usted tiene desde el lunes de estar acatarrado, no, es que el frío es... Y se fue a hacer la prueba, estaba positivo. O sea, afortunadamente cuando la persona se ha vacunado, pueden ser síntomas leves que no lo lleven a una situación crítica, pero de todas maneras hay que tener todos los cuidados que deben realizarse. Realizarse la prueba a tiempo. Mire, nosotros estamos muy claros que hay personas que se han aprovechado de las pruebas del ministerio para salir de viaje, porque se lo pidieron como requisito para algún trámite, y creo que eso de verdad llora sangre, porque estos recursos cuestan y son realmente para las personas que creen que pueden haber estado en contacto con alguien y que pudieran tener algún síntoma. Sin embargo, creo que es importante ver cómo la cola que se hace aquí en el Guarda para hacerse la prueba todas las mañanas crece cada día más. O sea, la gente está preocupada y quiere realizarse su prueba porque algo ha pasado, ¿verdad? No salir de casa a menos que sea necesario, siempre como que es muy estricto. Debemos de tratar de ser responsables y si no tenemos que salir a una fiesta donde sabemos que va a haber mucha gente, pues yo creo que es importante evitarlo, pero más importante para las personas que piensan hacer este tipo de eventos, de todo tipo, no hablo únicamente de fiestas, sino reuniones de otro nivel, que tampoco las hagan, porque si no estamos garantizando el aforo en este momento tan crítico, es mejor no hacerlo. Y evitar visitas que no sean necesarias. Acuérdense que cuando hacemos visitas a familiares cercanos y no vivimos con ellos, creemos que porque estamos bien no vamos a contagiar a las personas mayores que están ahí, ¿verdad? Y lo digo por todos ustedes jóvenes que veo con nosotros siempre, que son los que más tienen oportunidad de estar circulando por todos lados. Así que creo que lo dejamos hasta ahí para preguntas. Bueno, vamos a abrir el espacio de preguntas y respuestas, así es que, por favor, les vamos a suplicar. A todos les vamos a dar la oportunidad, por supuesto, solo les suplicamos orden, así es que podemos iniciar. Sí, tenemos la primera pregunta con Alejandro Esquité de La Red. Ministra, autoridades, buenas tardes. Antes de iniciar con las preguntas, tal vez sí nos gustaría, y creo que lo digo a nombre de todos, si se pudiera quedar un poquito más del tiempo que tienen programado dentro de la conferencia, ya que tenemos varias interrogantes, varios. Pasando a esto, ministra, una de las preguntas pues obligada sería si ya tiene fecha usted y qué marca sería las vacunas que vendrían de Estados Unidos y también unas que se anunciaban por parte de la Cancillería mexicana. ¿No les han dado a ustedes ninguna notificación, alguna información oficial al respecto y qué marca sería? Y pues si ustedes tienen contemplado, usted mencionaba que pues esta semana podrían entrar 2 lotes importantes de Sputnik, pero hemos visto mucha impuntualidad a la hora de que ellos entregan. ¿Qué pasaría, tomando en cuenta que hay muy pocas vacunas en el país, si estos 2 lotes o por lo menos uno de ellos se vuelve a atrasar? Esas serían las primeras 2. Gracias. Gracias. Siempre voy a empezar por la última, que es la que más fresca me quedó, y es en relación a la vacuna Sputnik. Ahorita tenemos seguridad que ya viene en camino, le estamos dando seguimiento en ruta en donde está, y sabemos que de un momento a otro está por ingresar, y esto viene a sumar la cantidad de vacunas que tenemos de Sputnik. Y creo que aquí es importante mencionar que ya hemos habilitado muchísimo más puestos de vacunación con los congeladores adecuados, y el personal está ya capacitado para poder administrar la vacuna en el departamento de Guatemala y en otros departamentos que han encontrado lugares específicos y que cumplen con los requerimientos para poder contar ahí con el congelador o los congeladores para poder administrar esa vacuna. En cuanto a, bueno, y esa es la primera que viene, es en los próximos días, de un momento a otro, como lo mencioné,
y se espera, como ellos lo mencionaron en la reunión anterior, que en esta misma semana podríamos tener un ingreso diferente. Diferente me refiero a que la que vamos a recibir es una cantidad igual a la que hemos estado recibiendo, pero que vamos a empezar a recibir en base a las negociaciones que hemos tenido y que han sido, la verdad es que muy serias y fuertes. Vamos a empezar a recibir más vacuna y ya vamos a empezar a final del mes de junio a recibir la segunda dosis de Sputnik, que es diferente a la primera. En relación a las donaciones, voy a empezar por la donación del gobierno de Estados Unidos, que como ustedes saben, la donación va a ser de cualquiera de las 3 marcas que ellos utilizan y que son fabricadas en Estados Unidos. Para eso el país tiene que cumplir con los requisitos legales estrictos que requiere cada uno de los fabricantes. Estamos trabajando en eso, creo que ya lo tenemos al día de hoy, a más tardar mañana temprano, todos los documentos listos para poder ser aprobados, y tanto el gobierno de los Estados Unidos como nosotros tenemos mucho interés en que eso se dé y se dé rápidamente. Tenemos ya también todas las condiciones para poder utilizar ese tipo de vacuna. La vacuna que viene donada por el gobierno de México es una negociación que la Cancillería y el gobierno central realizaron cuando estuvieron en visita a México. Sabemos que esta va a ser AstraZeneca. No tenemos ahorita la cantidad ni el día en que esta puede ingresar, pero sabemos que los trámites ya se están realizando y creo que va a ser muy bueno para el país, porque hay lugares en los que esta vacuna que requiere estas temperaturas son mucho más fáciles de manejar, especialmente a nivel comunitario. Ok. Ministra, siempre tocando el tema de Sputnik, pues hubo mucha bruma, por así decirlo, alrededor de la negociación. Incluso se hablaba de que ellos podían devolver el dinero. ¿Qué fue lo que le dijeron o cómo llegaron a un punto de conciliación para pues empezar a recibir nosotros más vacuna? Y usted mencionaba pues sobre la comodidad que han tenido los guatemaltecos respecto al relajamiento de medidas. ¿Usted ha considerado proponerle al presidente el que las medidas sean más drásticas o imponer alguna de las otras medidas que se utilizaban hace un año cuando se decía que pues era lo peor de la pandemia y hoy pareciera que estamos en una situación mucho peor? Sí, muchas gracias. En relación a Sputnik, no es que las cosas hayan variado, es que el país está luchando muchísimo por todos los guatemaltecos, y nos toca a nosotros ahora como Ministerio de Salud estar permanentemente insistiendo por los derechos que tenemos por haber invertido en esta vacuna. Ellos han reconocido la falta que han tenido en cuanto al no cumplimiento de las dosis negociadas en un inicio, pero sí se han comprometido ya a poder ingresar una cantidad importante de vacunas ya semanal o quincenalmente. Nosotros no podemos evaluar una medida drástica hasta que en realidad estemos viendo que la cosa no va para adelante. Tampoco nos podemos quedar sin ninguna vacuna. Como lo mencioné, estamos haciendo también negociaciones bilaterales desde el año pasado, y en el momento en que estas negociaciones se vayan dando, creo que se va a sentir un alivio importante. En relación a la comodidad que la población ha tenido en cuanto a las medidas, creo que es una realidad y es lo que se evidencia ahora y es lo que estamos pasando. El resultado de la comodidad, del relajamiento que hemos tenido o de la irresponsabilidad que tenemos, porque no me digan que cuando vamos a una fiesta vamos con mascarilla y bebemos alcohol con mascarilla, o bailamos o cantamos. Es ahí donde más podemos tener contagio. Estas se han dado, estamos muy preocupados, pero yo sigo insistiendo en que confío en la responsabilidad del pueblo de Guatemala. Es algo que tenemos que seguir recalcando, porque este es un tema, o sea, yo no veo lógico que tengamos que volver a cerrar las puertas. O sea, no entendemos solamente si cerramos el país, o sea, esa insistencia de que ¿por qué no cierran el país? Me parece increíble. Eso quisiera decir, encarcelémonos porque así estaremos mejor, ¿verdad? Y esto no es así. Yo sigo pensando que la gente se ha cansado, todos estamos cansados, pero debemos de retomar esta responsabilidad y lograr que esto se vaya estabilizando mientras podemos tener
más vacuna, vacunarnos todos de manera responsable y poder tener ese respiro cuando ya tengamos un buen porcentaje de la población vacunada. Y también la presidencia, el presidente de la República está muy preocupado, hemos hablado de este tema permanentemente. Yo sí insisto en que cada uno de los servidores de salud, de cada una de las áreas de salud, les toca, al igual que nosotros aquí a nivel central, hablar de la importancia de las medidas. Toca mucho más duro cuando la gente, a pesar de que estamos insistiendo con las medidas, cerramos el país y mucha gente se queda sin empleo, ¿verdad? Creo que esa recuperación aún no se ve. Okay. Gracias, ministra. Ahora para la doctora Pesarosi, si nos pudiera comentar cómo se están solucionando los problemas de abastecimiento en los hospitales y qué negociaciones se están haciendo. Y en el caso de la doctora Govern, me gustaría conocer de dónde provienen los datos que usted dice acerca de los índices de vacunación, tomando en cuenta que, pues, por ejemplo, la Universidad de Hopkins hace mención que Israel y el mismo Estados Unidos han ido relajando medidas y han ido bajando los índices de positividad dentro de su población, y adicionalmente si usted considera o se están corriendo pruebas para saber si hay una nueva cepa en el país y por eso se ha incrementado considerablemente en las últimas semanas la cantidad de casos. Gracias. Muy buenas tardes a todos y a todas. Efectivamente, como les comentamos, en este momento hay eventos para medicamentos, 18 eventos montados para el Parque de la Industria. A nivel nacional hay 12, hay un evento de cotización, de licitación, y 9 de cotización en las diferentes hospitales. ¿Qué estamos haciendo? Bueno, pues era lo que les hablaba, nosotros hemos hecho una proyección, una solicitud a OPS de los medicamentos que no están usualmente en la lista de ellos para la pandemia de uso a nivel hospitalario, y sin embargo ya hemos hecho trámites con ellos y hemos planteado una proyección de las necesidades que pudiéramos tener a partir de estos 6 meses. Se han localizado con los proveedores, creo que estamos en trámites de autorizaciones si es que estuvieran retrasadas, sin embargo me parece que no, los mismos proveedores no habían previsto esta cantidad de requerimientos que iban a tener a nivel nacional. Sin embargo, pues hemos estado en una comunicación permanente con ellos desde hace más de una semana. Creeríamos que vamos a solucionar el problema. Se ha adjudicado una compra de más de 78,000 viales de fentanilo para el Hospital General, que momentáneamente nos podría ayudar y cubrir para otros hospitales. Eso es lo que estamos haciendo. Hay abastecimiento, hoy nos confirmó los proveedores de Guatemala de Remdesivir que hay suficiente stock, y entonces solo estamos en espera de que los procesos sean adjudicados. Gracias. Con respecto a lo de las variantes en el país, quiero comentarles que en esta semana vamos a tener los resultados de 50 muestras que fueron positivas para variantes, pero que todavía no tenemos la secuenciación de qué tipo de variante es la que son positivas para esas pruebas. El Laboratorio Nacional de Salud está pendiente de que en estos días nos den, porque se tuvieron que mandar al extranjero para poder hacer la secuenciación genómica. Con respecto a lo de los otros países, Estados Unidos ahorita prácticamente es un experimento el que ellos están haciendo, porque no sabemos cuál va a ser el comportamiento de la epidemia con la total relajación que ellos están teniendo. La semana pasada estuve en una reunión virtual de la OMS y las altas autoridades de la OMS estaban informando de la alta preocupación que tienen por el aumento de casos a nivel mundial
en países en donde ya tienen coberturas de vacunación importantes, tal vez no al 90%, no al 95%, pero sí, por ejemplo, hablemos de más de 50%. Entonces, lo que nosotros queremos enfatizar con esto es de que no podemos atenernos que al ya tener una cobertura de vacunación que pudiera ser de mayor del 50%, nosotros ya vamos a empezar a relajar medidas. Esto continúa, no conocemos cuál es el comportamiento del virus, no sabemos del todo cómo estas nuevas variantes que están circulando a nivel mundial pueden incidir en el aumento, en cambios en el aumento de la transmisión a pesar de que las poblaciones estén vacunadas. Estamos conociendo al virus. Estos microorganismos tienen una alta capacidad de mutación y hasta que no encontremos realmente cuál va a ser la prevención y la cura para este tipo de virus, debemos de continuar con las medidas que hasta el momento el año pasado pues estuvimos prácticamente 2 meses con una mitigación de la epidemia. Pero lamentablemente, como dijo la señora ministra, fue a expensas de que prácticamente estuvimos con una inactividad total y eso generó también otro tipo de situaciones. Entonces tiene que ser una combinación entre medidas de Estado y el compromiso individual de cada persona en que aunque ya me haya dado coronavirus, aunque yo ya esté vacunado, debo de continuar cuidándome para cuidar a los que están a mi alrededor. Estamos teniendo, yo creo que todos aquí sabemos de la muerte de algún familiar o sabemos de algún amigo o de algún conocido, todos tenemos aquí que lamentar muchas cosas. Entonces, eso es a lo que nosotros queremos enfatizar, continuar con las medidas de prevención. Gracias. Muchas gracias. Tenemos la siguiente pregunta de Guatevisión con Andrea Domínguez. Buenas tardes, ministra, viceministros, un gusto saludarles nuevamente. La primera pregunta es, ministra, ya en el tablero de vacunación aparecen las dosis o unidosis de la vacuna Sputnik V, es decir, que ahora solo se estaría aplicando una dosis. ¿Tienen ya contemplado realmente que en este caso Rusia les esté proveyendo a ustedes ya no de las 2 dosis que originalmente se había señalado, sino solo de una dosis, teniendo en cuenta que esto ya se registra en el propio tablero del Ministerio de Salud? ¿Y cuál es la fecha en la que se prevé que puedan ingresar ya las segundas dosis, la fecha exacta si ya la tuviesen de la vacuna rusa, en este caso la segunda que estaría contabilizando? Si quiere empezamos con eso, si así voy avanzando. Gracias, Andrea. Aún no tenemos información de la aprobación de la vacuna Sputnik con unidosis. Puede ser que haya una mala interpretación en lo que está reflejado en ese tablero. Aquí lo que se refleja es que con Sputnik solo se ha aplicado una dosis. Recuérdense que la que estamos adquiriendo es de 2 dosis y como lo mencioné al principio, la segunda dosis va a ingresar a finales del mes de junio. Recordemos también que esta tiene un lapso de administración de la primera a la segunda de 90 días. Ministra, también ya estaban por vencerse varias de las vacunas que habían ingresado al país. Recordemos que en su momento se había dicho que algunas vencían en mayo y otras en junio. En algún momento unas eran del mecanismo COVAX y otras eran las que se habían donado. Hasta este momento, ¿cuál ha sido la cantidad de vacunas que ya han sido descartadas para su uso por parte del Ministerio de Salud? Teniendo en cuenta que pues en algún momento no solo estaban las vacunas robadas del San Juan de Dios, sino también que en algún momento hay dosis que se descongelan y que ya no son usadas, algo que igual han asegurado algunos de los propios encargados de los centros de vacunación. Gracias, Andrea. En primer lugar, quisiera poner en mayúscula falso, y creo que eso es importante. Mire, no han habido vacunas robadas. Se desapareció un frasco del San Juan de Dios el primer día que se inició la vacunación. Sabemos que eso fue un acto malintencionado de alguien que no hemos podido identificar, porque al pasar de los meses apareció el frasco tirado por algún lugar, o sea, totalmente malintencionado.
y es una pena para el pueblo de Guatemala lo que esto esté pasando. Y digo falso con mayúsculas el tema del vencimiento. Miren, en este tema el personal de salud siempre está muy alerta. ¿Y por qué muy alerta? Porque sabe del precio de la vacuna, sabe de la importancia de la vacuna y sabe que al que es responsable de ese lote de la vacuna, la Contraloría le cae si ellos dejan vencer una vacuna. No se venció ninguna vacuna de mayo, ni se está venciendo ninguna de junio. Todas se procedió a colocarse en todas las tanto en primeras dosis como en segundas dosis. Hubo un tema que afinar con todos los directores de área y responsables de cada una de las unidades de vacunación, en cuanto a que es mucho más importante vacunar a personas con una dosis que estar guardando vacunas para poder vacunar a alguien con la segunda dosis. Y eso se refiere también a que ya estábamos por recibir 321.600 dosis de vacuna de AstraZeneca de COVAX que se recibió y es la que se está utilizando ahora tanto para segundas como para primeras dosis. Así que no hay ningún vencimiento y yo sí les rogaría que cuando tengan algún dato de personas que mencionan que alguien está tirando vacuna, por favor nos lo hagan saber porque es muy importante poder documentar todos estos casos, pero en las redes sociales circula de todo y nunca encontramos algo que realmente lo sustente. Entonces para nosotros eso es muy importante. Ministra, otra situación que se está dando en los propios puestos de vacunación del país es la cantidad de personas que está llegando mayores de 60, 70, 80, 90 años que tienen ya semanas de estar inscritos y no reciben sus mensajes. E incluso hay personas de 50 años que se inscribieron hace 4 o 5 días y hoy ya estaban con el mensaje en mano que ya podían ir a inscribirse. Otro caso que también está ocurriendo a voz de una persona que lo vivió es que recibe el mensaje, llega a su puesto de vacunación a la hora en la que se le había descrito y al llegar le dicen que ya no hay vacunas. ¿Qué es lo que realmente está ocurriendo y por qué la tardanza para las personas que ya se han inscrito desde hace más de un mes y a esta fecha no reciben aún su mensaje para la vacuna? ¿Cuáles han sido los problemas que se están dando con el sistema? Porque sabemos que se siguen generando los problemas de caída del sistema, que también imposibilita comunicarse con la gente. Usted también señalaba que ya se han implementado más, de alguna forma, refrigeradores o congeladores en centros de vacunación. ¿Cuántos congeladores o cuántos centros de vacunación en este momento están habilitados para aplicar la vacuna Sputnik V? ¿Y cuántos en total están funcionando en el país para aplicar primeras dosis? Bueno, empezando por lo último, sí hemos habilitado aproximadamente de 80 a 100 puestos de vacunación con personas capacitadas y con congeladores que hemos recibido tanto como tipo de donación como comprados a nivel central que se han distribuido en todas las áreas. Y algunas de las áreas también han elevado eventos para comprar congeladores. Los congeladores que se utilizan, que son a temperatura de menos 20, no son costosos y han sido fáciles de adquirir en nuestro país. En relación a los rangos de edad que han tenido problemas, lamentamos realmente los de personas mayores de 70 años que no han recibido su mensaje. Nosotros hemos anunciado que toda persona que esté registrada puede acudir a cualquier puesto y se le va a vacunar. Lamentablemente en las últimas semanas, pero principalmente en la anterior que se abrió, la de 50 y más, los puestos se desbordaron porque nunca se pensó que la cantidad de gente de ese rango de edad iba a estar tan interesada en llegar en los primeros días a vacunarse. Estamos ya corrigiendo todos esos procesos y sí le rogamos a las personas de 70 y más que se acerquen a los puestos, que ellos tienen prioridad para vacunarse, son el primer rango de edad habilitado de la fase 2 y sí nos extraña mucho que tengamos tan pocas personas vacunadas todavía en ese rango, pero insistimos en que es un grupo prioritario y también les pedimos a todos ustedes que cuando tengan un caso, ya sea específico o general, nos lo hagan ver para que podamos tomar
cartas en el asunto, tanto en lugares específicos o a nivel general en el sistema. Y como menciono, en los mayores de 50, los primeros días desbordaron con el registro, y qué bueno, porque eso nota que las personas están muy interesadas, pero sí, esta semana ya pedimos que por favor se ordenen y que vamos a estar llamándolos a través de cita. Ministra, con estas preguntas finalizo. ¿Cuántas vacunas se le van a estar otorgando al ICS respecto a las donaciones que estarán ingresando, como a las demás vacunas que estarán arribando al país? Teniendo en cuenta que ellos, por ejemplo, habían señalado que esta semana empezaban con la vacunación a las personas con comorbilidades. ¿De qué forma el Ministerio de Salud está llevando también este tipo de inmunización? ¿Cuántas personas ya tienen registradas? Porque este era un problema que estaban ustedes tratando de indagar, cuál era la cantidad de esas personas que encajaban o esa población. Y a ello también, si nos pudiera decir cómo va el proceso de inmunización en el interior del país, porque hemos visto las problemáticas o las kilométricas colas en la ciudad, pero realmente cuántos puestos de vacunación están funcionando, por ejemplo, de los 80 que usted me señala que pueden tener la capacidad de la vacuna rusa, ¿cuántos realmente están funcionando y cuántos están funcionando en el interior del país? Gracias. Muchas gracias. En relación a cuánto le vamos a dar de vacuna al Seguro Social, esto depende mucho de cuántas solicitudes nos están haciendo ellos. Ellos de igual manera saben que no ha entrado una gran cantidad de vacunas, sin embargo hemos estado atendiendo a sus solicitudes. Tenemos la obligación como país y como rectores de la salud estar dando vacuna, porque esta es una vacuna para la población, pues no importa si somos afiliados o no somos afiliados. Nosotros como Ministerio de Salud hemos vacunado a todos. No les pregunto, ¿usted tiene derecho a ir? No es así. Ellos de igual manera han tenido que vacunar a todos sus afiliados y en eso estamos. Ellos han pedido ya esta semana, yo hasta hoy lo vi vía electrónica, pero lo tengo ya en mi despacho para poder autorizar las de los pacientes crónicos. Ellos han recibido ya ahora una cantidad para poder iniciar, continuar con la cantidad de personas que tenían ya citadas, y estamos por darles otra cantidad. Recordemos también que el Seguro Social va a ser el que más va a vacunar al grupo de maestros. Casi la mayoría de ellos están afiliados y es el ICS el que se responsabilizará de vacunarlos, y eso para reactivar también la educación del país. Y esto se va a estar dando en alguna de las donaciones que estamos por recibir en estos días. Luego, en el interior del país, quiero comentarle que tenemos varios centros. El doctor Montúfar me va a ayudar con este tema. Ahí tenemos algunas diferencias, como ustedes lo mencionaron, en relación a la afluencia o al interés que tenemos en el nivel central, en el departamento de Guatemala, a lo que pasa en otros lugares, claro que con sus diferencias. Dejo al doctor Montúfar en eso. Bueno, sí, respecto al total de puestos de vacunación que tenemos implementados a nivel del país, tenemos 621 puestos habilitados con capacidad de vacunar. Sin embargo, como menciona la señora ministra, la afluencia, la modalidad de búsqueda de atención varía totalmente en el interior del país. El comportamiento ahí es más por demanda. En algunas áreas de salud como Petén se han iniciado la modalidad de visitas domiciliarias para vacunar ante la falta de búsqueda de vacunas. No, tenemos habilitados, pero como actúan por demanda, por ejemplo, el fin de semana le puedo mencionarte que hubo unas áreas que no vacunaron. Entonces, ¿Usted tendrá en la mano solo de esos 121, perdone, cuántos sí están vacunando? si nos hace el favor, terminar de facilitar una información detallada. Muchas gracias, señor viceministro. Tenemos la siguiente pregunta con Michelle Mendoza, de CNN. Gracias, solo te lo voy a A ver, ministra, usted constantemente dice que
la gente se descuida, dice que la responsabilidad está en la gente. En diciembre pues hubo un pico importante por las festividades navideñas. En marzo otro pico cuando el presidente Alejandro Yamatei invita a la gente a las playas, a llenarlas de gente. Ahora usted dice que incluso en un tono bastante sorprendente que le parece que no puede cerrar un país cuando hay países mucho más desarrollados como este, que ha sido una de las alternativas directas. Esto en simultáneo con el nivel de vacunación. Hemos escuchado durante los últimos meses que viene un lote de vacunas, que viene otro lote de vacunas. Hubo un escándalo con Sputnik. El gobierno de Guatemala dijo que no iba a haber intermediarios a la hora de negociar con ellos. Sí lo hubo, todavía no se sabe, por ejemplo, qué fue del paradero de estos 600 millones de quetzales. Entonces yo le quisiera preguntar a usted, ¿qué le puede decir a la gente en Guatemala respecto del manejo de la pandemia en contraste con lo que las autoridades del Ejecutivo hacen, o que pareciera no ser congruente al invitar a las personas a acudir? ¿O qué medidas están tomando ustedes como gobierno para supervisar, por ejemplo, una boda el fin de semana donde un artista internacional vino y fue bastante masivo, otra boda en el zoológico? Entonces pareciera que no es congruente. ¿Qué nos puede decir usted de esto? Sí, muchas gracias, y también quiero recalcar en muchas de las inconsistencias que yo veo en sus preguntas, y sí quisiera preguntarle a usted, ¿le gustaría que cerráramos el país? ¿Cree que la gente no es responsable en el país? Esas son dos preguntas, y yo voy a contestar solo para la reflexión, porque yo sí sigo pensando que la población de Guatemala es responsable y lo ha demostrado en otros eventos. Hoy nos hemos relajado e insisto en que nos hemos relajado. Y eso lo podemos superar utilizando las medidas que corresponden. Y sigo insistiendo en que eso es así, y nosotros como salud pública seguimos insistiendo en las medidas de prevención. Le voy a contestar la pregunta si quiere. Esta es una conferencia de prensa de periodistas a funcionarios, entonces yo le hago a usted las preguntas que compete respecto de un tema en general. Le voy a contestar. Básicamente no es un interés propio, es algo que otros países han demostrado a través de sus medidas. En algunos momentos han cerrado un poco más, no completamente el país, pero entonces, ¿cuál es la fiscalización del Ministerio de Salud para que no sucedan aglomeraciones? O si hablamos, por ejemplo, en el interior de la República, que tenemos más del 50% de la niñez con algún problema de desnutrición. Entonces, ¿cómo puede usted equiparar eso? O el choque cultural con las 22 comunidades lingüísticas que tienen miedo de la vacuna, que tienen todavía algunas dudas respecto del COVID. ¿Qué alcance hay con el Ministerio de Educación, por ejemplo, que también ya empezaron a tener clases presenciales? Entonces es como que no es congruente. Puede que usted tenga razón en algunas cosas, y en realidad yo no quise cuestionarla porque yo no soy la periodista, pero me pareció muy interesante que se mencione que por qué confío en la responsabilidad de la población, y de verdad yo sigo confiando en eso. Sé que el cerrar un país representa para un país como el nuestro muchísimas dificultades para la población realmente de escasos recursos. Hay gente que todavía no ha recuperado sus trabajos y eso es muy doloroso. Puede ser que todos nosotros no lo sintamos porque sí lo tenemos, pero eso es algo que nos toca como salud pública ir balanceando. Es muy difícil, de verdad, para un salubrista entender la otra parte, ¿verdad? La otra parte económica, y eso es de verdad muy complejo, porque a nosotros lo que nos interesa es resguardar la salud de la población. La fiscalización se da. Voy a permitirme que la licenciada Gersi nos cuente cómo va este proceso para que nos quede claro. Y sí quiero mencionarle para terminar y para que no quede en el ambiente, nunca hubo una negociación con intermediarios. Nosotros nos basamos en la ley y la negociación con Sputnik, y creo que a mí me encantaría que todos los que tuvieran dudas se pudieran sentar algunas veces que en las conversaciones que nosotros tenemos con ellos, pero lamentablemente no se puede. Yo espero que en algún momento no muy lejano todos podemos sentarnos y puedan ver cómo es el proceso, pero jamás se ha hecho una negociación con ningún intermediario. Nos han ofrecido de todo tipo de vacunas que no vienen de fabricantes
y no las hemos aceptado. Uno, porque la ley no nos lo permite, y otro, porque no tenemos la seguridad de qué tipo de vacuna es la que están ofreciendo, ¿verdad? Entonces, esas son las razones, pero definitivamente creo que la población debe estar consciente de que nunca se utilizó ningún intermediario y que el país, o sea, Rusia, funciona de esa manera. Tiene un Ministerio de Salud, tiene un fondo ruso que es el que negocia, y otra persona, otra parte del fondo ruso que recibe el fondo. Entonces, esto está hecho totalmente transparente, nosotros lo estamos documentando, lo tenemos claro, y para que todos ustedes lo puedan tener en el momento que lo requieran. Por favor, licenciada. Gracias. Respecto al monitoreo que se hace de forma rutinaria frente al cumplimiento e incumplimiento de las medidas de bioseguridad, a finales de mayo, como Ministerio de Salud, en conjunto con instituciones como PNC, Gobernación, Migración, PDH, inclusive se han conformado grupos multisectoriales que a finales de mayo, habían hecho 89.415 supervisiones a diferentes sectores, entre ellos comercio, restaurantes, centros nocturnos, transporte público, actividades religiosas. De ese total de supervisiones que se han realizado, inclusive en horarios fuera de oficina, eso es muy importante resaltar que se han hecho en horarios de fuera de oficina, se han aplicado 558 sanciones y se han presentado 64 denuncias para procesos y seguimientos penales. Acá es muy importante recalcar que acá al Ministerio llegan solicitudes para desarrollo de eventos. Las áreas de salud o acá planta central hacemos la revisión de los protocolos, damos la no objeción con base a los parámetros que presentan los solicitantes. Sin embargo, al momento de desarrollar el evento, muchos de ellos no lo han cumplido. Y en algunos casos se han dado seguimiento, se han hecho pronunciamientos desde nosotros como Ministerio de Salud para las instituciones o las personas que organizan dichos eventos. Gracias. Solo una última y breve. Si me pudiera usted decir, por ejemplo, ¿por qué Guatemala tiene tantos problemas para lograr obtener a través de COVAX sus vacunas? ¿Qué no hizo, no usted, sino digamos la administración anterior, antes de que usted llegara? ¿O qué pasó? ¿Qué no se hizo o qué pasó? Porque vemos, por ejemplo, en El Salvador o en Costa Rica, si hablamos de países de la región que están recibiendo constantemente, no donaciones, sino que a través de compras. Entonces, ¿por qué existe esa percepción de que hay mucho más nivel de donación, tomando en cuenta que se compraron 700,000, digamos, y que también hay como un espacio entre los números que ustedes marcaban de vacunación, 600,000, ¿dónde están esos 400,000? Están regadas por todos lados, van a ponerse en los próximos días y para lograr tener el orden precisamente de esto. Gracias. Sí, muchas gracias. Miren, como ustedes tanto insisten en comparar los datos de El Salvador y Costa Rica, yo en algún momento dije voy a revisar cómo realmente es el tema, porque nosotros trabajamos para Guatemala, nos basamos en las leyes de Guatemala y en función de eso realizamos las compras o lo que se tenga que dar. El Salvador es un país catalogado diferentemente que el nuestro y recibe muchísimas más donaciones aún de COVAX. La que recibimos nosotros de COVAX la compramos. Ellos la reciben gratuita porque es un país considerado con condiciones diferentes económicas a las nuestras. Hemos tenido la cantidad de vacunas de COVAX, creemos que suficientes para lo que el mecanismo considera, y ha estado abasteciéndose de AstraZeneca, que fue lo que más se nos estuvo dando. En la siguiente entrega vamos a recibir otra marca de vacuna, pero para eso tenemos que trabajar fuertemente en poder cumplir con los requerimientos legales, y creo que este es un tema que es bueno que ustedes lo investiguen a fondo, porque hay requerimientos legales que otros países fácilmente los pueden cumplir. Por ejemplo, Costa Rica tiene una legislación
que le permite comprar inmediatamente cualquier vacuna porque los requerimientos de esas empresas ahí están. En cambio nosotros no lo tenemos, estamos trabajando en eso porque sí queremos tener todas esas marcas de vacunas que son buenas para el país. Estamos buscando también la calidad, es por eso que no nos vamos con otra, porque en una situación nos obliguen a que nos vayamos a comprar aunque sea tal vacuna. Tampoco, tenemos que estar seguros que estos cumplen con las calidades. De verdad estamos trabajando y esas son básicamente las diferencias. Otro tema que la administración anterior a la nuestra no le tocó la negociación de las vacunas. Esto ya empezó a suceder a partir del mes de agosto, cuando nosotros ya se nos planteó el mecanismo COVAX. Nos unimos a esto. Creo que aquí hay que hacer una mención importante, porque para poder ser incluidos en COVAX teníamos que haber ingresado un monto importante de vacunas para asegurarnos como país. Fue así como a través de la OPS, con el que tenemos el fondo estratégico, pudimos utilizar parte de estos fondos para garantizar esa vía. Entonces, estoy segura que cuando solventemos estos temas legales, vamos a tener la capacidad de poder adquirir esas vacunas con estos otros fabricantes que cuentan con una vacuna de alta calidad y que nos tienen en lista de espera. O sea, eso quiere decir cuando ellos nos dicen, miren, ahí está la cantidad de vacuna que usted pidió hace 8 meses, pero mientras no resuelva este tema legal, no, pero si usted lo resuelve ya, ahí vamos, ya le damos el cronograma. Todas estas alternativas están, y gracias por preguntar, y estamos abiertos para que ustedes nos consulten todo lo que necesiten. Gracias, ministra. Tenemos la siguiente pregunta con Jensi López de Noticiete. Buenas tardes. Ustedes durante la conferencia mencionaban que hay personas en el área rural que ya no quieren ir a vacunarse con la segunda dosis. ¿A qué se le atribuye y si ustedes consideran que esto podría ser por la falta, por ejemplo, de acceso a internet para poder registrarse en el caso de la primera dosis, o porque las personas tienen que caminar muchos kilómetros para poder ir a algún centro de vacunación? Y la segunda, en el caso del centro de vacunación que está en la USAC, hay personas que llegan a las 5 de la mañana a pedir número y llegan personas que, por ejemplo, tienen cita y cuando llegan ya no hay vacunas. ¿Cómo van a agilizar ustedes el proceso de vacunación en estos centros que son masivos para evitar que se dé este tipo de situaciones? Muchas gracias. Jensi, en relación a las personas que no han querido vacunarse con la segunda dosis, creo que es importante mencionarles que eso no sucede a nivel nacional, que lo hemos visto en algunas áreas de salud que nos han referido ese tema, y no lo van a creer, pero muchos son personal de salud, ni siquiera es por la distancia o por otra cosa, ¿verdad? Muchos saben y han leído que la primera dosis protege con un gran porcentaje la inmunidad que el organismo necesita en ese momento. Claro que el protocolo nos dice que son 2 dosis. Estamos trabajando en eso para que las personas sepan a todo nivel, porque no solo pasa en las personas que no tienen un buen acceso a internet o a otros medios de información, que caminan mucho tampoco, porque quiero aquí mencionar que hay una estrategia que le llamamos estrategia comunitaria, que es diferente a la que estamos utilizando en nuestros puestos de vacunación. Esta estrategia consiste en el acercar la vacunación a las comunidades. En la mayoría de las comunidades hay puestos de salud. Las enfermeras ahí tienen toda la experiencia de toda la vida y ustedes han visto a ellas con su hielerita vacunando de casa en casa o ahí en el puesto de salud, y esta modalidad se ha prestado a todas las a nivel comunitario. En muchos de ellos ni el puesto de salud tiene acceso a internet, ellos ingresan a mano y luego pasa una semana y empiezan a ingresar datos electrónicamente. Pero esto se está dando a nivel rural. Sabemos que a la gente le cuesta bajar a vacunarse y estamos trabajando en todo esto, y la cooperación internacional nos está ayudando muchísimo en el tema de comunicar en los idiomas diferentes que se utilizan en el país. En cuanto a lo que está pasando en la Universidad de San Carlos, le comento que tuvieron que utilizar esa metodología, por decirlo de esa manera,
debido a la afluencia de personas que empezó a llegar. Hoy que se está trabajando nuevamente con citas, eso se está volviendo a ordenar, pero el tema es que ellos no querían dejar de vacunar a nadie, fue por eso que vacunaban a los que venían con cita y a los con número que habían llegado antes. Lamentablemente es muy difícil en centros masivos lograr hacer un ordenamiento adecuado. Ustedes también mencionaban que hay personas que a pesar de que ya se vacunaron contra el COVID-19 vuelven a dar positivo. Si tendrán alguna estadística de cuántos casos y en qué departamentos. Gracias. De todos los departamentos, pero lo vemos más aquí en la ciudad capital porque es donde más se han vacunado, es lo que más estamos viendo, lo estamos viendo en servidores de salud, pero lo estamos viendo en todas aquellas personas que van, tienen más contacto con otras, se quitan la mascarilla, y eso es básicamente el relajamiento de las medidas. No debemos de relajarnos hasta que se dicte la medida como en Estados Unidos, que como lo mencionó la doctora, están haciendo pruebas aún de dejar de usar mascarilla en los supermercados, sabiendo que son lugares cerrados y que no podemos saber el que está a la par nuestra si se vacunó o no. Esperamos nosotros llegar en algún momento a decir, nos reunimos en el jardín y podemos estar los vacunados ya sin mascarilla, que creo que es un gran alivio para todos, pero en nuestro país todavía eso no se puede dar. Y sin embargo puede ser que hay vacunados que piensen, ya me vacuné, vamos a comer algo, esto, y eso se está dando. En relación a lo que mencionó la doctora Goven de las variantes de las cepas, clínicamente pareciera que hay otras variantes, pero no podemos saberlo hasta poder tener el resultado de las pruebas que están por venir esta semana. La siguiente pregunta está a cargo de Gary Cuyán, de Capacidad Noticiosa. Buenos días, o buenas tardes, señora ministra, y a los que acompañan en mesa principal. La primera pregunta es con relación a la población con discapacidad. ¿Ustedes van a tomar en cuenta el recabamiento de datos por parte del Consejo Nacional para la Atención de Personas con Discapacidad? Y la segunda es, si toman en cuenta esto, las personas que tenemos baja la movilidad según los criterios de Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, ¿cómo les van a acceder a la vacuna? Y la última es, ¿cómo están supervisando los protocolos de bioseguridad sanitaria en el transporte público, ya que debido al monitoreo que hemos hecho en el mismo, se ha observado que no cuentan con gel los choferes, no les exigen a los pasajeros que usen sus mascarillas solamente? Muchas gracias. Muchas gracias. Una pregunta súper importante porque yo creo que tampoco nos ha dado tiempo de poder explicar cómo estamos abordando al resto de grupos y cómo van a poder ser ingresados dentro del sistema. Lo que nosotros hicimos fue abocarnos a las instituciones, como usted lo mencionó, para contar con una base de datos en la que podamos saber qué cantidad de personas están inscritas dentro de las diversas instituciones y poder vacunarlas. Hemos tenido dos modalidades, algunas de las instituciones nos han dicho, mire, si nos vienen a vacunar aquí, nosotros podemos programar a los grupos, y la otra es los que puedan ingresar a los servicios, poder llegar. Nosotros creemos más en la primera opción, que son lugares que son más cómodos para las poblaciones, por ejemplo, Unicar, UNAER, Fundabien y de la Liga contra el Cáncer. Ellos se han pronunciado en favor de vacunar dentro de sus establecimientos. Si ustedes logran que esto se solicite y se les apruebe, se puede vacunar ya sea a toda la población o por grupos, dependiendo cómo lo consideren. Creemos que a todos los que tienen una discapacidad en cuanto a la movilidad también se están tomando en cuenta para poder facilitarles las vacunas. Hemos atendido casos, claro que son esporádicos,
porque no tenemos todavía ese mecanismo donde les decimos, miren, todos los que necesitan que se les llegue a vacunar a las casas, porque no pueden moverse, favor hacérmelos saber, pero lo pueden hacer a través de los medios que les vamos a estar anunciando, ya que estamos reforzando el call center del ministerio para que ahí les puedan dar todas estas facilidades. Podemos llegar también a sus domicilios a vacunarles. Y en cuanto a cómo estamos supervisando las medidas en el transporte, la licenciada Virginia Herzing les va a comentar y creo que es importante que les diga las responsabilidades. Bueno, la supervisión al transporte público es el que mayor cantidad reporta. A finales de mayo se reportaban 17.722 supervisiones a servicios públicos, urbano y extraurbano. En este caso, las supervisiones se hacen algunas veces de forma conjunta y en otras ocasiones las hacen los entes rectores. A nivel del transporte urbano lo hacen las policías municipales de tránsito de cada jurisdicción, y si se trata de transporte extraurbano es a través de la Dirección General de Transporte. Gracias. Muchas gracias. La siguiente pregunta es con Rubén Lacán, de TV Azteca. Buenas tardes, ministra. Precisamente en diciembre se publicaba el acuerdo 179-2020, donde daba un plazo de 6 meses para el aumento de aranceles a empresarios precisamente, o a empresas. ¿Cuáles son el aumento de estos aranceles y bien cuáles son las empresas que pagaban 10 quetzales por esta licencia? Usted precisamente el 2 de diciembre indicaba que habían licencias de 10 quetzales por al menos 10 años de licencia. Sí, muchas gracias. En relación a este tema le puedo manifestar que se estableció un plazo, debido a toda la emergencia de la pandemia, no se pudo cumplir con el trabajo en todas las mesas de discusión que se habían planificado, por lo que se pidió una extensión de unos meses más para poder llegar a algunos acuerdos. En este momento no tengo los nombres de las empresas o líneas de productos que pagan muy poco, sin embargo, ya dentro de los nuevos aranceles se establece todos los aumentos que se pudieran dar sin afectar a la población, y eso creo que ha sido un buen consenso al que se ha llegado, pero todavía están trabajando en esas mesas. ¿Aumentarán los puestos de vacunación, ministra, teniendo en cuenta que actualmente solo a los actuales se les está distribuyendo 1.500 dosis y hay demanda de más vacunas? Sí, como lo mencionamos, hay una cantidad de puestos de vacunación que han sido ya aprobados, que cuentan con las condiciones para poder ser habilitados como tal. Sin embargo, tienen que contar con la vacuna, con la cantidad de vacuna necesaria para la población que estiman vacunar. Es por eso que se tiene ya la calificación de muchas, pero estamos trabajando con los puestos que tenemos seguridad, que están en ese momento aptos para esto. Quiero aquí mencionar que tenemos ya otros ofrecimientos de centros masivos, tanto vehiculares como peatonal, para poder aperturar tanto en el departamento de Guatemala como en otros departamentos de amplia población. Tenemos la siguiente pregunta con Karen Beltetón, de Canal Antigua. Buenas tardes, ministra. Solo por favor para que nos aclare, ayer publicaron el proceso de vacunación, como ya sabemos es el registrarse, luego esperar el mensaje de texto y luego vacunarse. Ahora bien, la pregunta es si ahora en adelante van a vacunar solo con cita. Sí, efectivamente, este es el sistema. Es un sistema muy fácil. Se registran a las 48 horas, 24 a 48 horas, ya aparece en el registro de los puestos de vacunación, recibe su mensaje de texto y puede acudir a vacunarse. Eso es, creemos que un método bastante fácil y efectivo que estamos ya comprobando que funciona. En la ciudad capital, en el interior es diferente. Gracias, ministra. Tenemos la siguiente pregunta con Ronnie Ríos, del Periódico. ¿Qué tal, ministra? Buenas tardes. Mi duda es en relación a los laboratorios que están diciendo que, perdón, a los centros de vacunación móviles,
que van a buscar a las personas a vacunarlas. ¿Cuántas personas se han vacunado bajo esta modalidad y cuántos centros están funcionando de esa manera? Ya, mire, no son centros ni son unidades móviles. Quiero hacer aquí la diferenciación. Son llamados que la población hace. Hemos tenido uno que otro, no están contabilizados en este momento, pero podemos para la próxima tener un registro. Ellos se comunican al centro de salud o puesto de salud que les queda cercano, hacen ver que tienen dificultad y que no pueden salir de sus casas, y el personal de enfermería acude a vacunarlos de acuerdo a una programación a sus domicilios. Y en relación a los centros de vacunación, aquí en la capital hemos visto que varios se quedan sin vacunas alrededor del mediodía. ¿No han tomado ustedes la consideración de aumentar la capacidad de vacunación en esos centros en específico? Solamente. Sí, gracias. Mire, totalmente de acuerdo con usted. Cuando se dio esa situación, fue cuando se aumentó el rango de edad y que definitivamente muchos querían adquirir la vacuna y con muchísima razón. Nosotros ya contemplamos, porque precisamente cada uno de los responsables de esos centros no están satisfechos con solamente vacunar hasta mediodía, tienen capacidad de ampliar, y es por eso que estamos no solamente abriendo otros centros, sino dándole más vacuna y más citas a estos centros de vacunación que tenían un aproximado, por ejemplo, de 500 personas para vacunar, y esas eran las vacunas que tenían asignadas ese día. Recuerden que este es un bien muy valioso, que se cuida mucho, que se tiene muy resguardado, y es por eso que se mantienen todas esas medidas, pero en esta semana ya se está habilitando para poder que cuenten con mucha más vacuna. La siguiente pregunta es con María José España, de La Hora. Buenas tardes, ministra. Hace unos meses indicó que se tenían acercamientos con diversas farmacéuticas como Pfizer y Johnson & Johnson. ¿Qué pasó con estos procesos y por qué se hizo una robusta adquisición de Sputnik? ¿Tuvo que ver el presidente y el canciller para que Salud se inclinara a las vacunas rusas? No tuvieron que ver, o sea, todos tenemos que ver en diferentes procesos donde nos corresponde. Sin embargo, lo que mencioné hace unos meses es totalmente real. Iniciamos con todos los fabricantes de prestigio, porque sabemos que la población guatemalteca merece la mejor vacuna. Sin embargo, al inicio mencioné que tenemos requisitos legales que cumplir, que no solo dependen del Ministerio de Salud. Para eso ya estamos elevando todos estos temas a las instancias a donde corresponde, para poder contar con esta apertura y poder adquirir las vacunas que ya habíamos negociado, por decirlo así, con estas. La siguiente pregunta es con Eduardo Perea, de Radio Sonora. Señora ministra, buenas tardes, demás autoridades también. Quisiera preguntarle cómo ve la incidencia de los casos o de las personas que han vuelto a dar positivo a COVID-19. Lo vemos en un funcionario que es el presidente de la UNAM, que nuevamente dio positivo a COVID. ¿Podría darnos usted sus declaraciones? Gracias. Sí, mire, me voy a referir a ambos casos. Hemos tenido muchísimos casos cercanos de personas aún que han sido vacunadas y que han dado positivo nuevamente. Hay muchas razones. Es el relajamiento, el descuido de las medidas, y que puede ser que tengamos una variante diferente que está circulando, y eso es lo que estamos analizando. El presidente de la UNAM no dio positivo nuevamente. Él está enfermo, como podemos enfermarnos cualquiera de otra causa que no es COVID. Lamentablemente en nuestro país siguen existiendo las otras patologías, y aún crónicas y graves, que se siguen dando. ¿Se han detectado recontagios? ¿Cómo? ¿Se han detectado recontagios? Sí, es lo que estamos analizando, investigando entre los nuevos que se están dando, y es lo que estaremos revisando de manera científica con todos los expertos en el tema. Tenemos la última pregunta para cerrar esta ronda. Esta pregunta fue enviada por Shirley Rodríguez, de Estéreo 100 en Shela. La pregunta es: ¿por qué ha sido escaso el ingreso de vacunas a Quetzaltenango? Se tuvo una semana sin aplicar primera dosis.
Sí, definitivamente hubo algunos problemas cuando la vacuna de AstraZeneca ingresó nuevamente al país. Algunas de las áreas de salud insistieron en guardar esta vacuna para la segunda dosis de las personas que ya habían sido vacunadas. Es por eso que se vio poco ingreso de vacuna a Shela. Sin embargo, ellos ya habilitaron también la facilidad de poder vacunar con Sputnik. Tenemos una última con Brian Choi, de Nuevo Mundo. Ministra, buenas tardes, funcionarios. Mi consulta en este caso es, hace algunos minutos el ex titular de la Coprecovid, Edwin Asturias, brindaba un mensaje en su cuenta de Twitter con relación a las poca falta de medidas que hay en nuestro país, y de hecho mencionó en este caso le recomienda al Ministerio de Salud de que se hagan mejores medidas de restricción en el país, pero siempre apegadas en el empleo. El Ministerio de Salud podría, en este caso, tomar en cuenta estas declaraciones por parte del exministro de la Coprecovid y también, por favor, ministra, si pudiera comentarnos, ¿ya se tiene el dato de cuántas son las vacunas que arriban esta semana a nuestro país? Gracias. Sí, muchas gracias. Miren, nosotros tomamos en cuenta todos los comentarios positivos que puedan hacerse. Precisamente este es uno de ellos. Hay falta de medidas y lo hemos mencionado en todo este evento que nos trae hoy aquí. Reforzamos ese concepto del tomar las medidas, de no descuidarnos. Eso es muy importante y lo seguimos mencionando y lo repito. Creemos que se daña muchísimo a la población de más escasos recursos con las restricciones, pero no podemos dejar de lado lo más importante, que es la salud de la población. Nosotros trabajamos en ambas vías y precisamente damos recomendaciones en relación a cuáles creemos que sean las medidas y lo discutimos y analizamos con todo el Ejecutivo. Cerramos esta ronda de preguntas ahora sí con Andrea Domínguez. Ministra, también una de las cosas muy importantes que usted ha señalado es que las personas deben de irse a realizar pruebas de coronavirus. Sin embargo, en este momento, ¿con cuántas pruebas se cuentan en la cartera, teniendo en cuenta que, por ejemplo, en el mercado del Guarda únicamente se están haciendo 150 al día, pese a que exista una gran demanda? Hay en lugares en los que incluso solo se están haciendo 20, aunque exista una alta demanda. ¿Cuáles son los criterios que se están tomando para dictaminar la cantidad de pruebas que se pueden hacer al día? Muchas gracias, Andrea. El doctor Montúfar se va a referir a eso. Sin embargo, yo quiero insistir en que las personas que lleguen a realizarse las pruebas, recuerden que es gratuita, se las realicen porque en realidad tienen sospecha de haber estado con personas que son positivas o que tienen síntomas. Por favor, no lleguen a estos servicios porque van a salir de viaje o porque quieren, se los han pedido requisito para algo, porque eso nos va dejando con disminución y quitando oportunidades a los que realmente la necesitan. Para eso están los privados, para que las personas que van de viaje puedan hacerse su prueba ahí y están disponibles. Ya. Mire, el dato exacto no lo tenemos, o sea, tenemos el que viene muy cerca de estos días, en los próximos momentos, y esta va a ser una cantidad igual, como lo mencioné, de 50,000 dosis que vienen a reforzar las que ya tenemos y estamos fortaleciendo en las áreas, y esperamos el número mayor, que no me atrevo a decirlo porque lo que yo creo que es mayor no es tan mayor para otros, pero en eso estamos. En cuanto tengamos el dato, ustedes se van a enterar. Sí, existen criterios epidemiológicos, tenemos una guía de vigilancia epidemiológica donde se describen los criterios para realizar pruebas de laboratorio. Tenemos las áreas de salud abastecidas con pruebas de antígeno, además tenemos los hospitales de referencia para realizar pruebas de PCR. Esta semana, hoy, se están distribuyendo más de 100,000 pruebas de antígeno a cada área de salud. La semana pasada teníamos a nivel de áreas de salud de 55,107 pruebas disponibles.
Los criterios para realizar las pruebas sí se han vuelto más, no estrictos ni rigurosos. Se da cumplimiento al lineamiento de la guía de vigilancia epidemiológica para realizar los hisopados. Sí estamos conscientes que para poder modificar el semáforo del tablero tenemos que aumentar el número de pruebas de hisopados a realizar. Eso es una realidad. La estructura del tablero de alerta de la COPRECOVID o del semáforo para el COVID-19 se basa en el número de pruebas a realizar. ¿Sí? Bueno, les agradecemos la presencia a esta conferencia de prensa, que como bien lo explicó la ministra, es la primera de otras tantas que haremos. Vamos a regularizar las conferencias de prensa. Esperemos que puedan ser una semanal para que ustedes puedan estar siempre al tanto de la actualización de toda la información que tiene que ver con el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. Les agradecemos entonces, que tengan una feliz tarde.